Estamos hablando de gente que antes hablaba de lucha guerrillera, insurrección, revolución, lucha de clases, y ahora habla de minorías, de derechos que me gustaría a mí saber de quién, y bueno, defienden el programa o defienden las mismas líneas que las grandes empresas supranacionales, que son lo que se supone que ellos antes combatían. Han abandonado totalmente las cuestiones que afectan a los trabajadores y precisamente de ese abandono, incluso de ese señalamiento que tienen los trabajadores autóctonos, para que la gente entienda lo que quiero decir, creo que va surgiendo un rechazo que determinadas tesis de lo que yo llamo la nueva derecha están atrayendo a sectores populares que tradicionalmente habían votado a los comunistas, por ejemplo en Francia, y que ahora están votando a Le Pen. Y eso es porque hablan el mismo idioma y porque hablan de los problemas que tiene esa gente, sea para solucionarlos o no, pero hablan de ellos. Mientras que la izquierda les señala como racistas por vivir en determinados barrios y contar lo que ellos viven día a día. Y eso no es racismo, contar la verdad precisamente para mí es un acto revolucionario. Y esta gente hace justo todo lo contrario, funcionan en base a relatos, funcionan en base al pensamiento único, que es lo que están implantando, y yo creo que lo están haciendo de una forma lamentablemente muy efectiva, y por eso en determinadas zonas hay un rechazo hacia estos posicionamientos que, bueno, pues hay ciertos movimientos que se han actualizado y yo considero que han conseguido modernizarse, que están atrayendo a estos sectores. De hecho, a Le Pen el otro día le votó en porcentaje de voto un 50 y pico % del voto trabajador, y eso, teniendo en cuenta cómo era antes Francia, era algo verdaderamente impensable. Yo parto de la tesis de Michel Clouscar de que mayo del 68 es el punto en el que esta nueva izquierda se impone, él lo llama la nueva izquierda, y va imponiéndose primero en las organizaciones más sociales, luego en los sindicatos, y termina implantándose hasta en los partidos comunistas, que pasan de tener una concepción materialista de las cosas a creer que ser mujer es un sentimiento y abrazan lo queer. O sea, hasta ese punto de degeneración han llegado. Esas son cosas que están alejados de los trabajadores. A mí me dicen muchas veces que yo he abandonado la lucha obrera, pero yo sigo en conflictos obreros, yo sigo defendiendo y tengo los mismos problemas que los trabajadores porque soy uno de ellos, pero ellos cuando me señalan estas cosas, ellos hablan de los baños no binarios, hablan de ecologismo que va en contra de la producción, de atacar lo nacional cuando los ricos no tienen patria. Es decir, precisamente son los trabajadores los que más interesados están en defender algo que es de todos. Y esta gente todo eso lo señala como algo, como si fuera un cáncer, como si fuera algo maligno, y yo creo que lo que están haciendo es alejarse aún más de estos trabajadores, porque ellos se autoerigen en los defensores de los trabajadores, pero yo cuando veo a Yolanda, por ejemplo, con su reforma laboral, que es de todo menos buena para los trabajadores, o con todos sus posicionamientos que no tienen nada que ver con el mundo del trabajo, pues yo lo que veo es que ellos viven en otra dimensión, que en este caso es la de los ricos o al servicio de ellos. Muchos están muy enfadados y se han separado. A mí no para de venirme gente de la generación de mis padres, de 70 años, 60 y algo, diciendo que ellos en su juventud habían estado en este tipo de organizaciones, pero que claro, cuando empiezan a atacar lo nacional, a promover que los barrios, claro, porque un tío que vive en La Moraleja no le pasa, pero una persona que vive en un barrio que se está degradando por momentos, ve la realidad, y por mucho discurso que aquí te quieran poner, si tu hija no puede salir a la calle, tienes un problema. Y ya no solo lo del trabajo que has dicho, por un pequeño dato, ya no es solo el tema de que aceptan trabajos con menos sueldo, sino que mucha de esa población está lumpenizada. Es decir, es gente que no tiene ninguna intención de trabajar y que se dedican a robar o a malear durante todo el día. Yo en mi barrio, por ejemplo, veo pandillas de este tipo de 15, 20 jóvenes que no tienen ni oficio ni beneficio y están siempre en los mismos sitios haciendo las mismas cosas. Eso en París ha pasado de dimensión. Entonces, hay gente que no tiene por qué estar pagando eso, porque no solo lo estamos aguantando, sino que lo estamos pagando y sufragando nosotros. Y ahí yo creo que está el principal fallo, en la cuestión de, no solo en la seguridad, sino en la cuestión de las ayudas y demás. Y esta izquierda, yo creo que empezó a abrazar todo por moda. Es decir, yo hay cosas que ahora mismo ¿Por veo... moda o por poder? ¿O porque les están Bueno, por poder los que están arriba, pero los de las bases no. Yo veo gente que compartía mi militancia, la Juventud Comunista, te estoy hablando hace 21 años, que yo sé lo que pensaban entonces y veo lo que están haciendo ahora. Y yo con alguno he podido hablar y les he dicho, ¿por qué este cambio? Y me dicen, no, es que las tendencias van cambiando. Y yo, ya, pero esto es cuestión de principios, no de tendencias. Y me dicen, no, pero así por lo menos conseguimos algo, no como tú que estás aquí, que no, tal. Y, es como, y me lo dice gente que son diputados, ¿eh? Porque yo he ido a clase con gente que son diputados ahora. Irene Montero era de mi grupo de cuando estaba en la Juventud Comunista. Yo me acuerdo de lo que decía. Ella era radfem, ella era feminista radical. Ella todo esto del transgenerismo, de lo queer, lo odiaba a muerte. O sea, era vehemente contra ello. Y ahora se ha convertido en su muñeco de feria. Pero es que como ella, podría poner ejemplos de gente que son diputados ahora, lo han sido hasta hace poco, porque claro, ahora ya no tienen muchos. Pero
cuando sí los han tenido, que han pasado del blanco al negro. Y es como, ellos sí pueden evolucionar, pero los demás no podemos progresar en base a una estructura coherente, no como ellos que han pasado del blanco al negro. Hay gente que no tiene la capacidad crítica de, aunque sean los tuyos, darte cuenta que algo es falso y tú seguir construyendo en base a lo que tú crees que es verdad. O sea, hay gente que prima el patriotismo de siglas o de etiqueta a la coherencia o la honestidad. La clase o la conciencia de clase es inseparable de la conciencia nacional. Para mí sí. Para mí sí. De hecho, son las dos identidades que están atacando más porque es precisamente donde la gente se refugia y se siente parte de esa colectividad que puede organizarse para defenderse. Entonces, para mí, la destrucción de una significa la destrucción de la otra, porque la destrucción de la patria va a significar el desarraigo, y el desarraigo va a significar que la gente no tiene capacidad de unirse y vive aislada. Aislada, controlada, sumisa, y son consumidores dóciles. Y yo creo que es a lo que nos intentan llevar, a tener gente que está todo el día adicta a comprar, al móvil, consumir, 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 y gente que no tiene las capacidades para enfrentar ni para hacer absolutamente nada. Y mientras los métodos de control cada vez van a más, las capacidades de la gente cada vez van a menos. Y esto es ingeniería, desde luego. La extrema derecha ya es como un espantapájaros gigante en el que cogemos todos. O sea, todos los que no defendamos el globalismo, todos tenemos un sitio ahí, todos tenemos nuestro pequeño sitio. Vengamos de la izquierda, sean de izquierdas como por ejemplo Robert Fico, como Bukele que viene de la izquierda y él es socialista cristiano, yo que vengo también de lo mismo, pero no, somos fascistas para ellos, o sea, es automático, es el espantapájaros. Y sin embargo ellos se juntan y no pasa nada, porque ¿qué hay más reaccionario que los islamistas que quieren implantar la Sharia en Europa? Para mí nada, o sea, no hay enemigo peor que ese.